Lamentablemente la Biblia no explora mucho la historia que hay detrás de estos seres para conocerlos un poco más, sino que hay un libro, el libro de Enoch, explica un poco qué pasó con estos seres que la verdad yo encuentro problemático un poco llamarlos siempre dioses o cómo los llamo. Vamos a llamarlos por este episodio los vigilantes. ¿Listo? Así los define el libro de Enoch. Y en la Biblia también se refiere a ellos como los hijos de Dios. Por eso les decía que la Biblia los nombra de diferentes maneras. Recuerden ese relato en Job, de cómo inicia el relato de Job, la historia de Job. Y es que dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. En otras versiones dice los hijos de Dios, los miembros de la corte celestial. Entonces ya se nos empieza a llenar un poquito el panorama. Está Dios y Dios, Jehová, Yahvé, tiene una corte. ¿Recuerdan lo que decía el Salmo? Preside la asamblea de los dioses. En Job encontramos cuál es esa asamblea. Es la corte celestial que Dios preside, donde Dios claramente es el jefe. Pero también encontramos a los dioses con D minúscula, o los hijos de Dios, o los Elohim, o los vigilantes. Y ya más adelante vamos a ver cómo también la Biblia los llama los príncipes. Entonces, esta historia es muy interesante y muy enigmática porque en la Biblia encontramos en Génesis 6 una historia que yo la catalogo como la más extraña que podemos encontrar en la Biblia. A esto me refería al principio cuando mencioné las historias extrañas. Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Y los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces, la conexión está aquí donde los hijos de Dios, esta es la misma palabra que en el hebreo, porque aquí lo estoy leyendo traducido, pero en el hebreo es la misma palabra que encontramos en Job cuando se refiere a los miembros de la corte celestial. ¿Sí? Entonces, son los mismos personajes, ¿cierto? ¿Por qué menciono esto? Porque hay muchos predicadores que leen este pasaje y como les parece un poco extraño, dicen como, no, pero es que ahí los hijos de Dios no se está refiriendo realmente a unos seres por allá espirituales o yo qué sé, no humanos, sino que se está refiriendo a unos humanos de mejor sangre, a unos humanos de un estatus mayor, a los hijos de Dios de pronto creyentes en un Dios y para diferenciarlos se habla de no, o sea, ok, te compro esa explicación, pero explícame entonces cómo sucede luego que esta unión entre los hijos de Dios y las mujeres humanas, porque luego dice que les nacieron gigantes que se convirtieron en los héroes de la antigüedad. ¿Listo? Entonces esto ya es bastante extraño. ¿Por qué la unión entre un ser humano y una ser humana va a producir gigantes? ¿Sí? No hay en la biología una explicación para eso. ¿Ok? Entonces, ya desde la definición de los hijos de Dios, que la encontramos en Génesis 6, que es la misma que encontramos en Job, podemos saber que son estos personajes que son miembros de la corte celestial, son poderosos, son los dioses con D minúscula, que en algún momento bajan a la tierra. Y dice la Biblia que las mujeres humanas les parecen hermosas. Y de esa unión nacieron gigantes.